eh, pendientes y apoyando en toda la organización de esta sexta versión de la Semana de la Internacionalización como país invitado, Italia. Esta conferencia será dirigida por Arnaldo Ursola, quien es profesional en cooperación internacional y desarrollo de la Universidad La Sapienza de Roma. Él es también profesional en relaciones internacionales de la Universidad del Norte, coordinador de cooperación internacional y proyectos en Fundación Raíces Italo-Colombianas, docente de lengua y cultura italiana en Fundación Raíces Italo-Colombianas, y también cuenta con un diplomado en construcción de paz, resolución de conflictos y en modelo integrado de planeación y gestión. Les recordamos a los asistentes presentes, por favor, diligenciar el formato de asistencia que será enviado a través del chat, y en este mismo chat también podrán formular sus preguntas y comentarios. Muchas gracias y bienvenidos. Ok, buenos días, ¿me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? Podemos escuchar, pero no, todavía no tenemos el video. Ok, me hacen saber si el video ya aparece. No sé si... Denme un momentico a ver qué pasa. Ok, ¿ahora me pueden ver? Sí, listo, ya te podemos ver. Bienvenido, muchas gracias por tu presentación el día de hoy. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer este espacio, la Universidad SECAR, de parte de la Fundación Ponte Italiano. Estos espacios nos gustan mucho, nos alegran mucho porque son un espacio muy bueno, muy propicio para hablar de Italia, de este país que nos encanta, y también de nuestro país, Colombia. Y en primer lugar también extender un saludo y un agradecimiento al rector, igualmente doctor Noel Morales, a la vicerrectora de Extensión y Relaciones Internacionales, la doctora Liliana Álvarez, por supuesto también a todo el cuerpo docente, a todo el cuerpo administrativo y a los estudiantes de la universidad SECAR, a toda la comunidad. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Voy a hablar de un tema que me gusta muchísimo y lo voy a hacer de una forma, de un lado, por supuesto, académica, con datos precisos y todo, pero creo que cuando se habla de cultura hay que ser un poco también abiertos y ser muy tranquilos, muy directos, para hablar un poco de la noción de lo que se ve en primera instancia cuando, por ejemplo, un colombiano visita Italia o cuando un italiano visita Colombia. Se encuentran unas cosas, digamos, unos elementos de primera mano que me gusta dialogarlos cuando hago este tipo de presentaciones culturales, me gusta dialogarlos de forma tranquila, entonces quiero que este también sea un espacio para los estudiantes y para toda la comunidad de hacer todas esas preguntas que se les viene a la cabeza de cuando, pues yo también fui estudiante, como mencionaron en la presentación, yo fui estudiante en Roma, en la Universidad La Sapienza, entonces también, pues soy un joven de 26 años y fui estudiante en Italia, viví la experiencia italiana, así que estoy completamente abierto también al final a todas las preguntas que surjan al respecto. Entonces yo voy a compartir acá mi presentación. Un momentico. Ahí ya se puede ver. Sí, sí. Ok, listo. Entonces, como bien habíamos dicho, el tema va a ser las diferencias culturales existentes entre Italia y Colombia. Por supuesto, para hablar de las diferencias culturales, para hablar de cultura, hay que hablar en primer lugar de las cosas que forman la cultura. Un poco de historia, digamos, un poco de gastronomía, un poco de folclore,
que son las cosas que van formando nuestra identidad cultural. Entonces, en primer lugar, voy a ir haciendo un contraste, voy a hablar de Colombia, voy a hablar de Italia consecutivamente. Entonces, en primer lugar, hablemos un poco de Colombia y su gente. Si hay algo por lo que se conoce Colombia es por la diversidad étnica y cultural de la que consta. Y me gustaría iniciar leyendo un apartado citando a un columnista antioqueño del diario El Mundo. Me gusta iniciar de esta manera y dice así, se llama Colombia y su gente. Su gente es esencialmente buena, amiga del riesgo, pero conservadora, extrovertida, pero religiosa, amiguera, pero apegada a la familia, confiada, pero generosa, jugadora, pero trabajadora. Entre un gran cúmulo de contradicciones y afinidades que nos distinguen entre propios y extraños, con un acento muy propio, hablamos el español mejor hablado. Caminamos y fundamos pueblos allá adentro de las montañas. Volvemos productiva la tierra y vemos oportunidades de negocio donde otros pasan de largo. Insistimos en alabar a los abuelos, en venerar a la madre como el don más preciado y hacernos matar por los hijos y los nuestros. Nos sentimos orgullosos de nuestra música, nuestra comida, nuestros bailes, nuestras historias, nuestros personajes, nuestros ancestros, nuestras recuas de mulas, nuestro café y nuestras flores. Ese orgullo lo expresamos a viva voz y a ratos parece disonante y desafiante. Pero no, es que no nos cabe el amor por Antioquia, en su caso, en nuestro cuerpo. Ahora bien, aclara, el amar profundamente nuestra tierra no es incompatible con amar a los otros hombres y las otras tierras que conforman a nuestra amada Colombia. Amo la colombianidad, amo a Colombia y amo lo que somos. Mi forma de ser colombiano es siendo antioqueño. En mi caso podría decir que mi forma de ser colombiano es siendo caribeño. Porque ser colombiano es mucho más que tener cédula y pasaporte. Colombia es mucho más que sus océanos, sus mares, sus páramos, sus fuentes de agua, sus bosques y nevados, su café y flores, sus esmeraldas y su carbón. Y mucho más que sus 50 millones de habitantes. Colombia es la historia de los chipchas, los taironas, los arhuacos. Son las ofrendas y los ritos en Guatavita y la repulsa al encomendero y al oidor. Es la pesada carga sobre los hombros esclavos y es la complaciente mirada del cura y la comprometida vida de Claver. En general, continúa hablando un poco, dice, Colombia también es el joropo de los llanos, la cumbia del Atlántico, la guabina del centro andino y el mapalé del Pacífico. Colombia son las esperanzas del negro, del indígena, del blanco y del mestizo. Colombia es la búsqueda de Dios y la convivencia con el demonio. Colombia es el eterno conflicto y la idea de una paz alcanzable. Colombia es el maíz, el café, el aguardiente, la caña, el ñame, el plátano y la yuca. Colombia es la alegría y la sonrisa permanente de su gente en medio de su drama interminable. Por todo esto y por mucho más me siento orgulloso de ser colombiano. Este columnista es Pedro Juan González Carvajal, un columnista de Diario El Mundo. Me gusta la forma poética en la que lo expresa y creo que es una de las mejores maneras de hablar, de iniciar a hablar de cultura colombiana. Y bueno, hablando un poco acerca de esa diversidad étnica y cultural de las que le mencionaba, cuando se escucha hablar generalmente de diversidad étnica y cultural, el primer lugar al que nos vamos normalmente es un poco a periodos precolombinos, a la existencia de los indígenas, a los afrocolombianos. Pero en general la expresión es mucho más amplia que esa, puesto que alude no solamente a estos grupos que son muy significativos e importantes, sino también a realidades como el costeño, el bayuno, el llanero y personas de muchas otras regiones a las que podemos hacer referencia en la actualidad. Igualmente, dentro de los mismos grupos se piensa, por ejemplo, que en el caso de los indígenas no existen diferencias, por así decirlo, pero realmente la comunidad indígena es muy diversa. Entonces, si vamos a hablar de diversidad cultural, Colombia es un país potencia en este aspecto. En cuanto a los pueblos indígenas, en el país existen más de 80 pueblos indígenas que hablan alrededor de 66 lenguas. Solamente después de Brasil, digamos, Colombia es el segundo país a nivel América en cuanto a diversidad y número de indígenas. Y cada pueblo, como he mencionado, tiene sus diferencias y tiene su propia cosmovisión. Por supuesto, ¿por qué menciono estas cosas? Porque todo esto, toda esta combinación de culturas, porque bien sabemos que Colombia a nivel cultural es una combinación de culturas que vienen de
de muchos lados que tuvieron un proceso histórico, europea, africana, indígena, han formado los valores, las creencias y costumbres y las expresiones artísticas que vemos hoy en día. Sin embargo, debido a que somos un país numeroso, realmente la población indígena representa alrededor de un 2% de la población de todo el país. Aún así, realmente el único país que nos supera en cuanto a este número, en cuanto a diversidad, es Brasil. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la diversidad lingüística que existe en Colombia a nivel cultural es muy amplia. Si hablamos solamente del caso de los indígenas, de hecho la lengua es como la mejor forma digamos, de observar de primera mano estas diferencias entre grupos indígenas que existen. Existen, como les mencioné, alrededor de unas 66 lenguas al interior de 16 familias lingüísticas en la población indígena. Muchas de ellas están representadas en las grandes familias lingüísticas, como por ejemplo la Caribe, la Quechua, la Chibcha, etcétera, por mencionar. Creo que el tiempo apremia, entonces voy a ir un poco más rápido. También hay un gran grupo importantísimo que son los llamados los afrocolombianos, que se calculan entre 5 y 8 millones de personas. Un grupo, para poner un ejemplo del que me gusta mencionar, son los habitantes, por ejemplo, de San Basilio de Palenque, quienes hablan, además de español, hablan una lengua que tiene muchas expresiones que pueden ser una combinación de el portugués, del español, de palabras también de raíz africana y de lengua bantú. Entonces, estas dinámicas históricas y coloniales por ejemplo, de nuestro pasado respecto a la esclavitud, a veces se tiende a pensar que cuando los esclavos venían en el pasado y venían traídos, venían como un bloque homogéneo, pero la realidad es que digamos, en cada viaje, por así decirlo, de esclavos, si se puede llamar de esa manera, venían grupos muy heterogéneos, era un grupo muy heterogéneo, entonces venían de distintos lugares de África y por supuesto África no es un grupo homogéneo, África también es un grupo extremadamente heterogéneo con mucha riqueza cultural y diversidad, lo cual aportó a toda esta combinación, toda esta cultura súper rica con la que contamos hoy en día. Contamos también con el grupo de los raizales, que es diferente, de hecho en la ley 70 de 1993, este pueblo logró el reconocimiento como un pueblo diferente a los afrocolombianos, puesto que son el resultado de un complejo proceso de interacción entre africanos importados como esclavos, africanos llegados desde las islas del Caribe e ingleses y europeos. Entonces tienen una identidad particular. De hecho, incluso también en su lengua se maneja la lengua inglesa y la religión bautista, protestante. Y de hecho, en el siglo XX, el Estado colombiano hizo intentos para castellanizar esta población, convertirla al catolicismo, pero ellos conservaron su identidad. Entonces, cuando se habla de cultura colombiana, wow, es mucho, mucho más amplio. Cuando yo estaba viviendo en Italia, al mencionar que era colombiano, de inmediato me relacionaban con salsa, con carnaval de Barranquilla, que por supuesto son una de las expresiones culturales más conocidas en el exterior respecto a los colombianos, pero realmente la cultura colombiana es mucho, mucho, mucho más rica que eso. Entonces por eso me gusta mencionar a todas estas culturas, todos estos grupos que han constituido lo que hoy conocemos como Colombia y cultura colombiana. Por supuesto, los blancos o mestizos representan la gran mayoría en cuanto a la división étnica, a la riqueza étnica colombiana. Y por supuesto, este grupo también tiene raíces diversas, no es 100% homogéneo. Está el colombiano de piel un poco más clara, ojos un poco más claros, como está el colombiano que puede ser también considerado mestizo, blanco, pero que tiene unas características particulares que lo asemejan un poco, no sé, de esta visión un poco indoeuropea que se puede tener. ¿Qué quiero decir con geografía física y geografía humana? La geografía es uno de esos elementos que forja la cultura también.
no va a ser nunca el comportamiento cultural de una población humana que se encuentra viviendo en la costa Caribe, por ejemplo, que una que se encuentra viviendo en las montañas, en la región andina. Entonces, por eso también hay que mencionar que Colombia a nivel cultural es muy diversa también gracias a la geografía tan diversa que tiene. Yendo un poco adelante, creo que me va a tocar ser un poco más breve. Hablamos también un poco de Italia. Si me lo permiten, yo después realizo la traducción, pero me gustaría también iniciar como inicié en la parte colombiana, con un poema de Renzo Pezzani que se llama Escolitalia, que en español sería algo así como He aquí, he aquí Italia, he aquí la Italia. Y dice así: se incontri una donna giovane, forte e bella, con in braccio il suo bambino e un pane nella mano, quella è l'Italia. Se vedi un contadino arare il campo, mietere il grano, quello è l'Italia. Se vedi un marinaio sollevare l'ancora dal mare, stendere la vela, quello è l'Italia. Se vedi un soldato ubbidire al comando di un superiore, quello è l'Italia. Se vedi un mutilato di guerra, quello è l'Italia. Se vedi una donna piangere sulla tomba d'un caduto, quella è l'Italia. Se senti una voce che dice coraggio, nel lavoro e nella concordia godremo la libertà e la pace, è l'Italia que parla. En español sería algo así como: si conoces a una mujer joven, una mujer fuerte y hermosa sosteniendo un niño y una barra de pan en la mano, esa es Italia. Si ves a un agricultor arando el campo, cosechando el grano, esa es Italia. Si ves a un marinero levantando el ancla del mar y extender la vela, eso es Italia. Si ves un soldado obedeciendo el mando o la orden de un superior, eso es Italia. Si ves un amputado de guerra, eso también es Italia. Si ves una mujer llorando en la tumba de un hombre caído, eso es Italia. Y si oyes una voz que dice ánimo, en el trabajo y en armonía disfrutaremos de la libertad, es Italia la que habla. Italia, disculpen, es un país también extremadamente rico a nivel cultural. Se sabe que es potencia cultural a nivel mundial. Es el país que cuenta con mayor cantidad de patrimonio de la humanidad. Por supuesto, las influencias que constituyeron, no voy a ahondar mucho en esto por temas de tiempo, pero las influencias vinieron de muchas partes a nivel histórico: el Imperio Romano, la Iglesia Católica, todo el surgimiento, siendo la cuna también del Renacimiento. Y a nivel étnico es un poco más homogéneo, por supuesto, guardando discreción de la división interna que existe dentro del grupo principal, que es, por así decirlo, el grupo mayoritario más bien, que serían los italianos, pero también hay una población de rumanos, de norteafricanos, de albaneses y otros grupos minoritarios que conforman el 0,1-2% de la población. ¿Qué quiero decir con regiones? Al igual que Colombia, Italia es un país extremadamente digamos, regionalista en el sentido, lo que quiero decir con esto es que cada región tiene una identidad. Es decir, si tú vives en Italia y vives en Lazio, no vas a tener la misma experiencia que tuviste si hubieras vivido en el norte. Y en fin, esto sucede en Colombia. En Italia también se da mucho en cuanto a las ciudades. Italia es un país muy de ciudades también, entonces la cultura se ve reflejada en cada ciudad de forma distinta. Como sabemos, en religión tenemos muchas cosas en común. Se predica sobre todo el cristianismo. En Colombia podemos hablar también de la existencia de creencias ancestrales que todavía se conservan en varios grupos indígenas. La creencia en el dios sol, en la madre tierra, etc. Y las hibridizaciones. Esto quiere decir una combinación de las religiones tradicionales, católicas, protestantes, con estas creencias, que generan unos tintes, unos aspectos interesantes. Sabemos también que en Italia, en el centro, en Italia existe también un estado distinto, por así decirlo en términos formales, distinto de Italia, que es la ciudad del Vaticano, que es el centro del catolicismo romano. En cuanto a la gastronomía, de nuevo me gustaría ser un poco más detallista, pero creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. La gastronomía colombiana está muy diversificada también en términos de regiones.
se tiende a comer un poco más, la división en cuanto a lo que se come es un poco más distinta, es bastante distinta a Italia, por ejemplo, para darles un caso particular. En el desayuno, por ejemplo, los colombianos tenemos a tener un desayuno salado, pesado. Por lo general, en Italia basta un cornetto con un cappuccino y estás listo para salir. Esto, por supuesto, no quiere decir que en Italia comen menos de lo que se come en Colombia. Simplemente la división es un poco distinta. Quisiera llegar a la parte final de la presentación, que es la parte que realmente más quiero compartir con ustedes. Pero antes hablar un poco de los festivales. En cuanto a los festivales colombianos, creo que también una imagen vale más que 1000 palabras, pero sí mencionar que los festivales colombianos tienden a basarse mucho en cuanto a expresiones de baile, de música, lo cual también sucede en Italia, por supuesto, pero en Italia encontramos también expresiones bastante curiosas para el ojo de un colombiano, como por ejemplo el palio di Siena o el rugby fiorentino. Para hacer una visión rápida, unos segundos, esto es más o menos lo que se ve en Colombia en términos culturales. El Mundial. Esto es un ejemplo de dos festivales importantes en Colombia, como son el Mundial de la Salsa en Cali y el Carnaval de Barranquilla. Ahora veamos el ejemplo italiano, lo que les mencioné, el Palio di Siena, el rugby fiorentino. Where he can swear by another name. The level of violence, anything seems to go. They punch each other, they kick each other, they gouge each other. Como pueden ver, es un tipo de rugby un poco más agresivo, sin muchas reglas. Entonces, expresiones como esta se ven en muchas ciudades. En Siena, por ejemplo, se ve el palio, que consiste en una carrera de caballos, por ejemplo. Entonces, muy interesante. Ahora, este es el punto que quería también hablar y creo que puede ser más interesante para los estudiantes. Cosas que recordar en Colombia. Primero que todo, que se escribe Colombia, o más bien cosas que recordar que culturalmente golpean bastante a un colombiano o un extranjero. Primero que todo, se dice Colombia, no se dice Colombia. No comemos, para nuestra audiencia italiana, no comemos tacos o burritos, eso es para la cultura, digamos, más que todo mexicana. El tema del pasado conflicto es un tema también pasado, es un tema que realmente no es muy agradable en el sentido de traerlo a una conversación y pronto bromear con eso a nivel cultural. Es un tema un poco tabú a veces en la comunidad colombiana. La salsa no nació en Colombia, nació en Cuba, pero Cali es considerada la capital mundial. En los buses, curiosamente, tenemos un muchacho cobrador. Todo esto que le estoy diciendo es raíz de una investigación, por así decirlo, que hice con amigos tanto colombianos residentes en Italia como italianos residentes en Colombia y les pregunté, bueno, ¿qué son las cosas que más les impactó? Aparte de las mías, porque bueno, yo soy solamente una persona, ¿no? Quería tomar un ejemplo más amplio. Entonces, mis amigos italianos me dijeron estas cosas que les estoy diciendo acá, residentes. En particular, una de ellas es Laura, una de mis compañeras coordinadora también acá en la Fundación Ponte Italiano. Me dice que le parece súper chistoso que en los buses tenemos un muchacho cobrador que camina por todo el bus pidiendo el dinero del pasaje a las personas, que la gente te saluda por la calle, que antes de hablar de trabajo o cosas serias se saluda y se pregunta cómo estás, cómo amaneciste, todo esto. Mientras que en Italia la gente tiende a ser más directa. No todos hablan paisa y la bandeja paisa no es la única comida típica. Esto fue algo que me hizo reír mucho, que me dijo Laura, que fue que nosotros los colombianos tenemos una dimensión temporal infinita que es conocida como la famosa palabra ahorita. El yo te aviso, colombiano, como yo voy de una vueltica y te aviso. No somos muy directos a la hora de decir las cosas. En Colombia, el taxista es el que te pide a ti. Me decía mi amiga Laura también, el taxista es el que te pide a ti. Tú vas caminando por la calle y tú no eres el que llama el taxista, sino que el taxista es el que te está llamando.
En Colombia la alegría se come. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un dulce, sabemos, hay un dulce en Italia que se llama alegría. Los buses no frenan por estaciones, a excepción de algunos, pero los buses frenan donde los llames, donde los necesites. Cosas que recordar en Italia, de parte de mis amigos colombianos residentes en Italia. Si pides un latte, te van a dar lo que pides. Latte en italiano significa leche, entonces si pides un latte, en Italia te van a dar literalmente un vaso de leche. Si quieres lo que yo creo que seguramente muchos colombianos van a querer si piden un latte, el nombre correcto sería el macchiato, ¿ok? Si pides un café normal, te aseguro que no te van a dar un tinto. El tinto colombiano para ellos, digamos, guardando por supuesto las proporciones, es conocido como el café americano. Eh, el café americano es el tinto para ellos, por así decirlo, y en cambio, si tú pides un café normal, te van a dar un espresso. Los italianos te van a adorar escuchar hablar su idioma, aunque no lo hables perfectamente, así que puedes avanzar sin miedo. Si piensas comer en Italia, ten en cuenta que la comida que crees que es la principal seguramente no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? En Colombia, en Italia, la comida está dividida por varias partes. Antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dolce. Entonces, tengo una historia muy chistosa que un amigo italiano, cuando yo no conocía mucho, hace 5 años, que no conocía mucho, 5 o 6 años, que no conocía mucho la cultura italiana, me invitó a comer a su casa y me empezó a dar estos pancitos con pomodoro, con tomate. Y yo pensaba que esa era la comida principal y me llené con esos pancitos y cuando me vine a dar cuenta, llega él con una montaña de pasta y me dijo que no, esa era solamente la entrada, el antipasto. Entonces tengan muy presente eso. La lasaña de pollo en Italia es un pecado. Si quieres tomar alcohol a las 2 de la tarde, puedes pedir un café. ¿Qué quiero decir con esto? En Italia existe un tipo de café que se llama café correcto, que tiene un poco de licor. No cortes los espagueti o te cortarán la cabeza. Los italianos no hacen eso, les parece terrible. Tampoco los rompas al prepararlos y tampoco los tires a la pared para ver si están bien. El ketchup no es passata di pomodoro. La passata di pomodoro, la pasta de tomate, tampoco es la pasta de tomate que nosotros conocemos aquí. La passata di pomodoro, que sería lo que queremos buscar en Italia a la hora de comer, es más un puré, parece más un puré realmente. La nonna manda, esto quiere decir la abuela manda, allá las abuelas son muy apreciadas, aquí en Colombia también, pero allá la nonna es la que hace un montón de comida, es realmente un personaje muy principal y también muy chistoso en el folclore cultural italiano. Non fare il turista tedesco quiere decir no te comportes o no te vistas como un turista alemán. Los italianos tienden a reírse un poco de esto y ahí puse la imagen porque los turistas, el turista tedesco para un italiano tiende a ser ese que se viste un poco, bueno, así, como que la imagen habla más que 1000 palabras. Tú crees que has comido gelato, carbonara y pizza italiana, siéntate un momento, seguramente no es así. Tienen unas particularidades y hace parte también de la gastronomía y de la cultura italiana a la hora de manejarlos. Otra cosa, no se pide un cappuccino después de mediodía. Como les mencioné, el desayuno en Italia es dulce y ligero, a diferencia del colombiano. El parmigiano con pasta, el queso parmesano con pastas y frutos del mar o pescado no se hace. También es un pecado en Italia. Hay agua gratis en la calle en algunas ciudades, como pueden ver en la imagen, hay fuentes pequeñas donde uno puede tomar agua potable fría, muy fresca, por ejemplo, sobre todo en ciudades como Roma. La carbonara no lleva crema de leche ni pollo. Me gusta bromear un poco, como mis amigos italianos me decían como, no, busquen de Dios, eso no se hace. Los cócteles o el prosecco, que es un tipo de vino blanco en Italia, no tienden a combinarse con la comida. Toman cosas un poco más sencillas como el agua, el vino, la cerveza a la hora de comer. La pizza no se comparte, la pizza redonda que se come en Italia es personal. Los ingredientes son más ligeros, más frescos, digamos, más digeribles para una sola persona, por lo tanto, compartir la pizza no lo esperes nunca de un amigo italiano. Nada de piña sobre la pizza, tampoco ketchup, como pueden ver en esas imágenes un poco traumáticas de cómo se tortura a un italiano, una imagen un poco fuerte.
El consumo del alcohol realmente en Italia es bastante casual, aunque los italianos tienden a ser maestros de la moderación en cuanto a que no tienden a emborracharse, sino que toman solo lo necesario y por placer. El primer beso en Italia, muy importante, si no te pasó una pena con esto como en Italia, fracasaste como extranjero en Italia realmente, el primer beso se da en la mejilla derecha. Si quieres, a menos de que pues intencionalmente te guste la persona y quieras robarle un beso, no sé. Pero recuerden esto siempre. Traté de comprimir realmente la presentación de la forma, respetando un poco el cronograma de los eventos. Pero bueno, espero que les haya agradado lo que les traje, una visión un poco rápida, una visual un poco rápida de lo que manejamos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y por este espacio que nos regalaron. Muchas gracias, Arnaldo, por tu intervención y presencia en esta sexta edición de la Semana de la Internacionalización, país invitado Italia. Damos entonces un espacio para las preguntas por parte de los asistentes. Tenemos una pregunta en el chat, pero primero que todo me gustaría pues preguntarte si hay alguna frase icónica o alguna frase que te marque cuando piensas en Italia. Por ejemplo, hay la película muy popular que se habla de Italia es Comer, Rezar y Amar, y en esta dijeron pues la frase dolce far niente, y me parece que es una frase muy interesante. No sé si tú tienes una que identifique tu experiencia en Italia o que identifique lo que tú conoces de Italia. Tengo una palabra de hecho que la escucho mucho en Roma, que son 3 letras y que mis amigos la usaban para todo, que es bo. Eso, basta. Bo se usa para expresar, no lo sé, no me interesa, bueno, ya no se puede hacer nada, toca tranquilizarnos. Entonces era algo que me generaba mucha curiosidad cuando yo estaba recién llegado a Roma. Yo escuchaba que todo el mundo, mis amigos decían bo, 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 y yo era como, bueno, ¿y ese bo qué es? Y ellos me decían, no, bo es como, wow, yo creo que es como el ajá aquí en la costa colombiana. Entonces creo que si me haces esa pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es eso. Ay, qué interesante. Muchas gracias pues por todas las experiencias y estas diferencias culturales entre Italia y Colombia. De verdad que ha sido muy interesante, y sobre todo cómo se trata de eliminar un poco el prejuicio que hay entre estos dos países de lo que conocemos normalmente sobre la cultura. Entonces ha sido verdaderamente refrescante lo que nos ha traído el día de hoy. Tenemos una pregunta en el chat que es sobre la gastronomía, que mencionaba sobre la lasaña. Preguntan por qué la lasaña de pollo es un pecado. Bueno, creo que yo esos son el tipo de preguntas que solamente tienen una respuesta y es, porque así es. Realmente los italianos no, nunca, ustedes pueden conversar con mi colega Laura, la coordinadora académica de la Fundación Ponte Italiano. Tú le pones a ella una lasaña con pollo y a ella le parece, ¿cómo le ponen el pollo a la lasaña aquí en Colombia? Eso no se hace. Entonces, la respuesta a esa pregunta realmente es porque así es, simplemente. Es como bueno, ¿por qué no le pongo piña a la pizza? Eh, la respuesta es simplemente porque tradicionalmente eso no se hace. Los italianos no tienden a mezclar dulce con salado en sus comidas. Eh, entonces, sí, la respuesta es así es la vida. Listo, Liz, muchas gracias. Hay algunas personas que les gusta la lasaña de pollo, dicen. Claro, claro, esto no quiere decir que no te puede gustar, por supuesto. O sea, se respeta a la persona que le guste la piña en la pizza, que le guste el pollo en la lasaña, que le guste el parmigiano en la pasta con frutos del mar, lo cual sería rarísimo. De hecho, si van a YouTube, si ojalá tuviéramos más tiempo, pudiera mostrarle unos videos súper chistosos que se burlan de este tipo de cosas, o videos donde ponen extranjeros a comer comida italiana y le echan ketchup a la pizza y una cantidad de cosas y los italianos están como muriéndose. Esto sucede muchísimo. Entonces, sí, el tema gastronómico es el primer choque cultural que uno encuentra como latino y como extranjero en general a la hora de enfrentarse a la cultura italiana. Claro, claro, muchísimas gracias por tu respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. Dice,
si te parece real que lo que dicen sobre que los italianos son latinos de Europa por la manera de ser. Sí, a mí me parece súper real. Por supuesto, como dije, Italia es un país no es muy homogéneo, es decir, su cultura está muy dividida por regiones, no es lo mismo un italiano del sur, por ejemplo, que un italiano del norte, a pesar de que conservan pues la italianidad. Eh, pero si tú vas sobre todo de Roma para el sur y de pronto un poquito más al norte también, tú te das cuenta que en cuanto al trato de cómo se manejan las relaciones, no hay un choque. Yo particularmente, yo soy del Caribe, yo soy de la Sabana, de hecho, yo soy de Córdoba. Entonces yo estoy muy acostumbrado a la calidez de que tú llegas y vas saludando y enseguida tienes confianza con la gente, y fue algo con lo que me encontré en Roma. El romano es muy, y en el sur de Italia, también en el norte un poco, de hecho. En el momento que tú dices, no, yo vengo, tal, son muy hospitalarios, muy calurosos, muy festivos también. Entonces, sí, definitivamente, si tuviera que decir cuál país es el más parecido a un país latinoamericano en Europa, definitivamente sería Italia. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta y por la exposición. Aquí tenemos un comentario, dice, excelente descripción de las diferencias culturales y qué chévere aprender de otro país. Entonces, pues la última pregunta que surge en este espacio, la cual vamos a abarcar, es ¿cuál es tu opinión sobre el lenguaje de Italia, que si utilizan mucho las manos y si esto también es como una diferencia entre Colombia e Italia y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿ya sabías sobre esto o te sorprendió un poco? Bueno, yo creo que, no, esta pregunta me encanta y creo que este tema me encanta en general porque es un tema que interesa mucho a los estudiantes y a la gente en general, de hecho, un tema muy chistoso. Y sí, el tema de las manos en Italia es súper cierto, gesticulan mucho, usan mucho las manos para hablar. Si buscan un poco también en la red van a encontrar prácticamente un diccionario de expresiones con las manos, el así, o sea, una cantidad de cosas. Realmente el italiano puede expresarse en una gran proporción solo con sus manos. No es al punto exagerado como por supuesto lo muestra la televisión, que el italiano siempre está con las manos así, como si, como si tuviera los dedos pegados. Por supuesto que no. Ellos hacen esta expresión sobre todo para expresar eh, a veces indignación, o a veces que quieren ser muy concretos en un punto, como que te estoy diciendo esto, pero sí es muy cierto que gesticulan mucho. Eh, ¿Qué opino? Que si sabía de eso, sí, por los medios de comunicación uno sabe y uno se crea como una visual del país, pero por supuesto la realidad es mucho más interesante y mucho más chévere, y tú le haces estas preguntas a los italianos y a ellos les encanta explicarlas. ¿Y qué opino de eso? Me parece espectacular. Yo también, antes de ir a Italia, incluso gesticulaba mucho con las manos. También soy una persona que le gusta mucho mover las manos cuando habla. Eh, y ahora lo hago mucho más. De hecho, en Italia, mi novia es italiana. Vino de Italia también a trabajar acá con la Fundación Ponte Italiano. Eh, Ella es docente también, trabaja en la parte académica. Y es muy chistoso cuando convivimos porque de ella he aprendido mucho y ahora ustedes me ven. Y aquí, por el tema de la presentación, lo manejo un poco, no se ven mis manos, pero mezclo el italiano con el español, uso mucho las expresiones de las manos y todo. Entonces sí, es muy, muy chévere. Y bueno, antes de finalizar también quería aprovechar para eso que mencionaron acerca de conocer las culturas y dejar atrás los presupuestos, los prejuicios y todo eso, es muy importante. Eh, Realmente, más que generar prejuicios y de decir, no, los colombianos son así o los italianos son así, yo creo que la invitación que les hago y que de parte de Ponte Italiano también les hacemos es vivan, vayan, viajen, experimenten, prueben, conozcan, investiguen, y se van a dar cuenta que los países son mucho más que uno o dos catálogos que a veces les ponemos, ¿no? Que el colombiano, el pasado colombiano esto, el pasado italiano esto. No, realmente en la cultura hay mucha más riqueza de lo que uno ve cuando uno se da la oportunidad de conocer a las personas realmente de primera mano. Y bueno, eso es lo que quería decir.
Y Claro muchas que gracias sí. por las preguntas, unas preguntas muy chéveres. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias Arnaldo por la información y por toda esta información que nos da sobre las diferencias culturales entre Italia y Colombia y todas estas experiencias también que nos compartes. Damos entonces por finalizadas las preguntas y habiéndose agotado el tiempo dispuesto para este espacio, damos por terminada la conferencia Diferencias culturales entre Italia y Colombia. Agradecemos nuevamente a los asistentes y a nuestro invitado especial por su participación en este espacio. Les invitamos a participar de los eventos programados para la Semana de Internacionalización y seguir nuestras redes sociales @unisecar y Orisecar, a través de las cuales estaremos haciendo cobertura de los eventos e informando sobre actividades similares para nuestra comunidad secarense, y de la misma manera extender la invitación a seguir las redes sociales de Ponte Italiano y comunicarse pues con las personas, los invitados especiales, quienes muy amablemente han dejado sus contactos para todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y que tengan una feliz resto de día. Muchas gracias, encantadísimo.